Las redes sociales y su influencia manejada por el G2. Hay que dejar claro que los grupos de resistencia son eso, grupos. Aquí no hay líder, ni personas que han hecho más o menos, nadie es jefe de nadie y nadie tiene derecho a juzgar el trabajo de los demás. La verdadera resistencia es aquella que tiene como única meta encontrar las herramientas necesarias para liberar a Venezuela de la avanzada invasión castrorrusa. Por ende hay que dejar en claro que toda aquella resistencia anónima que solo se dedique a deslegitimar cualquier proceso en pro de la libertad de Venezuela no es resistencia. Tampoco es resistencia aquella que expone a sus camaradas para ello relucir y creer ser más que los demás. Mucho menos es resistencia a aquellos que se dediquen a pedir dinero para supuestos movimientos o ayudas que jamás entregan memoria y cuenta de todos lo que hacen con dichos fondos. Teniendo esto en cuenta desde hace tiempo se puede observar cómo personas inescrupulosas y hasta de dudosa procedencia se dediquen a desarticular, dividir y manipular las matrices de opiniones en las redes sociales para su conveniencia. Muchos de ellos incautos se deja manejar con el supuesto propósito de luchar contra el régimen, pero realmente le hacen el camino corto a el mismo G2. Esta red se ha sumergido no solo en la oposición, sino que ahora hacen vida en las redes sociales de parte de la resistencia. Gente manipuladora y controladora que nunca aportan nada más que crear descontento y división entre los mismos compañeros. Esto no es espontáneo, recordemos que el G2 cubano tiene sus raíces profundas en la KGB y en la subversión ideológica que es, la deconstrucción y el lavado de cerebro de un pueblo, de modo que ya no pueden llegar a conclusiones sensatas sobre nada. La desesperanza aprendida que es un estado de pérdida de la motivación, de la esperanza de alcanzar los sueños, una renuncia a toda posibilidad de que las cosas salgan bien, se resuelvan o mejoren. Las manipulaciones social-psicológicas tienen como propósito establecer una hegemonía cultural, o sea, lavarte el cerebro, para hacerte pensar que ellos son más fuertes que tú cuando en realidad es totalmente diferente. Es el típico caso del elefante encadenado a una pequeña estaca de madera en el piso. Los políticos en tránsito son copartícipe de toda esta malintencionada manipulación, su foco radica en el dinero y siendo Venezuela un país aún tan rico en tantos recursos como lo es el petróleo, el oro y demás recursos se podría decir que es normal que dichas ambiciones nos hayan tocado ya. La era digital ha permitido el despertar de muchas personas mediante el estudio continuo de los diferentes patrones sociales, culturales y psicológicos que siempre han utilizado para controlarnos. Podríamos decir que nunca hemos sido tan libres como ahora de saber lo que realmente pasa en nuestro entorno y en el mundo. Sin embargo, este estallido digital, de la misma forma como en la que se le puede sacar mucho provecho, también se está utilizando de forma malintencionada. El bullying digital o ciberbullying es el uso de medios de comunicación digital, como la internet, redes sociales y mensajes de celular, para hacer que otra persona se moleste, se sienta triste o tenga miedo, y usualmente, de forma repetida. Para recomendaciones de todos les dejo a su amplio criterio cierta cantidad de características que expondrán definitivamente a estas bestias manipuladoras de las redes. 1. Solo publican información de acontecer diario, por lo general están cargados de mensajes subliminales distorsionados con odio y división. 2. No generan ningún tipo de solución, más si critican todas. 3. Se sienten dueños y señores de las redes sociales. Se ganan tu confianza y luego que te conocen te exponen para seguirse lucrando. 4. Muchos de ellos no tienen criterio propio, solo se dejan manipular y convencer de todo lo que le dicen porque entre ellos se genera una supuesta confianza que les hace creer ciegamente en todo lo que dicen, así sea calumnias y en su mayoría sin pruebas. 5. Muchas de las opiniones son tentáculos manejados por el PSV, blamudo los mismos sistemas de contrainteligencia. 6. No hacen nada pero critican a todo el que hace, así sea por poco o mucho. 7. De su supuesta credibilidad crean ONG o hacen campaña para recoger fondos para causas que jamás dan memoria y cuenta. 8. No les interesa que realmente este problema se acabe, ya que con esta situación se lucran de todas aquellas personas que caen realmente por inocentes en su mafia. Son muchas las causas que podríamos considerar además de las expresadas anteriormente, pero se ve claramente su manipulación psicológica, que es un conjunto de técnicas de persuasión para convencer a las personas de una o varias ideas e influir en su comportamiento. Mis consejos sobre estos influencers son: dejar de seguir estas cuentas ya que a la larga producen solo malestar. No fiarte de consejos de personas de dudosa reputación o credibilidad. Discernir y tener mucho criterio si de verdad sus aportes son significativos y están orientados en algo. No todo el que dice ser resistencia es verdaderamente resistencia, ya que muchos de ellos solo usan el nombre como plataforma para crear credibilidad y luego lucrarse con ello. Estudiar sus comportamientos es la clave para desenmascararlos. Algunos solo se dedican a criticar y sacarle los trapitos sucios a todo el mundo cuando en realidad tienen rabo de paja. Indaga por tu propia cuenta la información suministrada por dichas fuentes, una paja no hace un pajar y no todo lo que parece ser, es.
Las características de las personas manipuladoras infiltradas por el régimen, siempre tratarán la manera de no ser reconocida. Como tal, uno de los factores que sirve para entender cómo pueden llegar a ser tan desapercibida es que en vez de existir un patrón de comportamiento típico, de dichas manipulaciones, existen diferentes tipos de manipuladores o de estrategias, para dicho fin entre ellos podemos conseguir las falsas víctimas, que se escudan tras una situación desfavorecida, una situación precaria o angustiosa y si es real lo tratan de exagerar. Los buscadores de atención, que son personas con rasgos narcisistas que necesitan sobresalir y plantearse siempre sobre una tarima para sentirse atendido o escuchados por los demás. Autoridades en la materia, esta clase de manipuladores hacen suya la falacia ad varecundiam para ejercer control sobre los demás. La idea simplemente es que ellos saben mucho de un tema en concreto y por lo tanto deben de ser líderes y su palabra debe de sobresalir ante los demás respecto a determinados temas. Manipuladores de cámara de ecos, estas personas que quieren medrar social o económico dándole la razón a una figura autoridad, es decir, ateniéndose de ofrecer su punto de vista a cambio de reforzar decisiones de algunas amistades bajo ese compromiso. Desprestigiadores, son aquellas personas que intentan dañar la posición de alguien para no tener competencia. Manipuladores de falso premio, se caracterizan por ofrecer recompensas a largo plazo a cambio de seguir un plan. Aduladores, estas personas se desviven en hablar bien de alguien para que estas otras crean que están en deuda con ellos y así acceder a lo que le piden. Trileros argumentativos, estas personas dan por una estrategia baja en un juego verbal, realizando afirmaciones que pasado un tiempo manipulan para que parezca que están diciendo otra cosa y así siempre darles la razón. Por todo esto anteriormente expuesto, es que tu hermano eres importante hoy en día, las redes sociales son un nido de estafadores que desean manipularte. Tú eres dueño de tus acciones y palabras, hay muchos que viven de una gloria vieja que repiten como loros e idealizan líderes por conveniencia propia, pero que son incapaces de conectar la lengua con el cerebro llevando a cabo acciones actuales que sirvan para liberar el país. La mayoría de esos criticadores y divisionistas de oficio, no son más que reclutas del G2 en cuarta generación y lo más triste es que ni siquiera lo saben. Atentamente Profesor Anonymous Sabiduría. Anonymous Venezuela Team 7 estrellas. Somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, no perdonamos, como caballeros de Dios andamos en esta gesta heroica contra el tirano.